Y ya veo que ha llegado el querido Norman Pearl, al que el pobrecito también Ceci lo levantó muy temprano, creo que a las 3 de la mañana, lo de las orejas y le dice, por favor acompañen al maestro Paco, porque, ¿verdad, Norman? Que te dijo que no podía solo el maestro Paco. No puede con ese paquete. Yo estoy de acuerdo. Bienvenidos. Qué bueno que Ceci no durmió. Así, yo espero que terminando el programa vaya a dormir un rato, porque imagínate despertar a Jaime a las 3 de la mañana, despertar a Norman a las 3:30 de la mañana. Ese trabajo de Ceci debe ser como una tortura. Sí, debe ser como una tortura, pero Alejandro Bravo, ya llegó don Norman, Maru González, Norman Pearl, saludos, Morrison Herrera, un mundo nos vigila, sí, ese era Pedro Ferriz Santa Cruz, era además, ya saben que era el vidente de Carmen Romano Nolc, la esposa de José López Portillo. Él era su asesor de cabecera. Claro, tenían aquel, ¿cómo se llamaba ese vidente de Israel? Ahora no lo recuerdo, ya me voy a acordar en un rato, pero ¿se acuerdan que trajo a que doblaba las Sí. cucharas por televisión? Sí, Sí. seguramente era de sus tiempos, yo era niño, pero ustedes ya eran adultos, ¿sí? Uri Geller, Uri Geller se llamaba. Ellos dos, Uri Geller, era uno de los de los asesores políticos de Carmen Romano Nolc, y a través de él se tomaban José López Portillo tomaba decisiones, lo mismo que a través de consejos de Pedro Ferri Santa Cruz, sí, que es cuando un poquito antes nace Un mundo nos vigila. Así que ahí tienes a las tres generaciones, pero Norman, deja, tú estás con tus corrienteses, Jaime, y Norman viene más serio que nunca. Ciertamente ya nos apoderamos de este espacio de Sin Censura, pero vamos a darle seriedad al programa y no seguir contigo. Norman, dicen a Larraqui y Pedro Ferriz que la presidenta no aguantaría la revocación de mandato. Buenos días, Norma, por cierto. Norman. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Paco. Buenos días, maestro Jaime. Buenos días a toda la audiencia maravillosa de Sin Censura, que hace el favor de seguir este programa con tanto entusiasmo. Pues mira, yo veo que Pedro Ferriz finalmente, pues no puede disfrazar sus odios y sus rencores, ¿no? Ayer inclusive estaba viendo un pedacito de ese programa Inmundo. Pues bueno, él lo quiere disfrazar con humanidad, la humanidad que ciertamente provoca el Teletón. Pero mira, si Pedro Santa Cruz, Ferriz Santa Cruz, era un vidente ingenuo, el hijo, Ferriz de Con, es un vidente del fracaso que nunca llega, ¿no? Es una persona que desde Peña Nieto tenía todo un conflicto con el gobierno, fue desplazado, fue separado y se llenaba de odio cuando hablaba de Peña Nieto. Después, con la llegada del expresidente López Obrador, pues auguró lo peor para él y para el gobierno y para el país, porque pues, finalmente es gente que vive básicamente en Estados Unidos y que ahora, gracias a la magia de Carlos Alarraqui, pues lo tiene viviendo en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Pues realmente esto es un espacio atípico, es un espacio creado para descargar odios y rencores, decía yo, de todos, porque todos tienen algo que decir en contra de la vida, en contra del país, en contra del éxito, sobre todo, que les hace tanto daño, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar también de sus invitados? Bueno, pues basta con ver sus rostros de amargura, basta con ver sus trayectorias para saber exactamente qué van a decir, ¿no? Todos ellos pues, han fracasado en muchos sentidos. Ciertamente tuvieron éxitos regalados, ¿no? Por ejemplo, Alarraqui engañó a todo mundo diciendo que era publicista hasta terminar con un discurso. Hablen mal de Morena, aunque sean mentiras, porque eso es lo que les va a dar la posibilidad de ganar, ¿no?
Cuando dice que la presidenta de México, yo diría que la presidenta más popular del mundo, se someta a una revocación de mandato, bueno, pues no solo ganaría con mucha facilidad, ella ganaría simplemente porque no hay forma de evitar el éxito. Es un poco como el dinero, ¿no? Es difícil esconderlo. En este caso, la presidenta no puede esconder su éxito. Ha sido un éxito impresionante. Entonces, lo que digan ellos, pues simplemente es de chunga, ¿no? Es de vacile, vamos, son entre cómicos malos y gente pues, que está destrozada en términos ideológicos, que saben perfectamente bien que lo que digan será escuchado por gente que está enferma como ellos, porque su público finalmente no es un público muy respetable, es un público que se conforma y que se conforma con el odio, ¿no? ¿Qué esperanzas que tuvieran un público como el de Sin Censura, ¿no? Esto sería maravilloso para ellos. Por ello les abren puertas ahora, ¿no? Por eso TV Azteca se los lleva y decir, bueno, ok, los vamos a ayudar aquí para que compartan su odio con los que también odiamos y que seamos un poco más. Pero no, realmente no tienen mucha posibilidad de que sus augurios con respecto a la presidenta se pudieran cumplir. Bueno, ni haciendo publicidad como la que hacen todos los días, todos los medios, le van a quitar una pluma al gallo, como diría el expresidente López Obrador, mi querido Paquito y Jaime. Déjenme decirles primero, ¿escuchaste lo que dijo Norman, Jaime? Sí, se le quedó atorado, pero voy a traducir lo que Norman quiso decir. Dice, ¿qué esperanzas que Atípica tuviera un público como el de Sin Censura? ¿Y qué esperanzas que Atípica tuviera un conductor estrella suplente como Paco Cruz Jiménez? Nada más, eso se le quedó en la mente a Norman, pero estoy traduciendo. Pero mira lo que dice Alberto Apodaca en el chat en vivo. Den like, plebe. Den like, plebes. Si no dan like, se les va a aparecer la Rabadán Bichi. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O no. Se les va a aparecer la Cuevas sin maquillaje. Qué miedo. Así que sí, recuerden like o me gusta, compartir. Somos ¿cuántos? Poco más de 10,500 y tenemos bien poquitos likes, ni la mitad de likes, así que recuerden una lluvia de likes. Compartir, que nos ayuda mucho para monetizar. La campanita, si no la tienen, hay que repetirla una y otra vez. Los superchats también, que nos ayudan mucho, ¿cierto, Ceci? Los superchats ahí con esa flechita que Ceci nos señala, por favor. Y recuerda que también el chayotito del pueblo, como le dice Vicente Serrano, en la tarjeta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de cuenta es el 4189-1400-5511-8185. Y déjenme decirles, pero Maribel Reina hace una sugerencia. Maestro Paco Cruz, para que veas, Jaime, ¿sí? Tú sales ahí con tus guarradas, pero Maribel Reina hace una sugerencia para los tres, para los cuatro, con Vicente. Debería un día de estos hacer un programa sobre esos temas de brujos, videntes, magos y otros que han sido asesores de políticos influyentes. Sí, claro que lo podemos hacer, lo podemos preparar, así que yo les propongo la próxima semana, un día en la mañanita, nos juntamos como todos los días, hacemos a un lado a Vicente Serrano. No es cierto, sí. Vicente seguramente nos está escuchando en el aeropuerto y mañana el que nos va a separar va a ser Vicente. Y los cuatro platicamos sobre eso, brujos, videntes y magos, porque no solo era Margarita López Portillo y Carmen Romano Norc, Martita tenía ahí adentro a sus brujos y hechiceros, ¿sí? Y podemos platicar de otros, de todos los que hay, y en algunos de mis libros llevo un capítulo sobre eso. Así que sí, Maribel Reina, aceptada tu sugerencia. Dice Isabela Flores, la que mandaba con López Portillo era su hermana Margarita. Sí, yo tengo todavía testimonios de personas que
atestiguaron cómo Margarita y Carmen Romano convocaban a sus brujos y sus videntes, ahí también en Los Pinos, y a partir de ahí tomaban decisiones que le transmitían a José López Portillo, ese hombrezote que parecía intelectual y que parecía todo menos lo que era. Un ladrón. ¿Cómo ves esos presidentes, Jaime? Aprovechando nada más que la sugerencia de Reina. Sí, y yo creo que aquellos presidentes que ejercieron un poder absoluto se perdieron precisamente porque era época en que el presidencialismo de México convertía a estos personajes en dioses terrenales, hacían y deshacían, se enriquecían, abusaban de su poder, se llevaban a la cama a quien quisieran, en el caso de José López Portillo. Otros fueron más discretos, pero no menos picarones. Ahí está el caso de Gustavo Díaz Ordaz, que no solamente cometió excesos durante la noche de Tlatelolco, sino también hacía y deshacía. Era un autoritario del carajo. Su historia de amor, bueno, de amor, su historia de pasión con la tigresa, Dios mío, imagínense. Ay, la tigresa, pero qué gustitos de la tigresa, ¿no? Era época en que los presidentes ejercían un poder absoluto y en lo que se decía, ¿se acuerdan esta reflexión que hacía Andrés Manuel López Obrador? Era la época de ¿qué horas son? La que usted diga, mi señor presidente, ¿no? Todo se les facilitaba, todo se les daba, todos sus caprichos. Tenemos el caso de Zedillo, más reciente, cómo condujo a la nación al abismo financiero. Tenemos el caso de Carlos Salinas de Gortari, que permitió que su hermano Raúl Salinas de Gortari se convirtiera en uno de los principales valedores de los cárteles de Colombia, se enriqueció gracias al tráfico de drogas y de estupefacientes. El propio Carlos Salinas de Gortari se llevaba a la cama a las artistas de Televisa que le ponía el Tigre Azcárraga y además, como decían, se robó la partida secreta que no, todos han sido una colección de corruptos. No, si los comparamos a todos estos con Andrés Manuel López Obrador, no, hombre, Andrés Manuel López Obrador es un santo, hay que proponerlo al Vaticano para que lo santifique, porque comparados con los demonios terrenales que tuvimos como presidentes, no, calla la boca, querido amigo. Ah, sí, fíjense lo que dice Isabela Flores. Mi papá fue médico personal de Margarita, claramente López Portillo, y no duró ni 6 meses. Quería que hicieran el botiquín a su gusto y no a la necesidad. Mi abuelo fue jefe de prensa y escribió un libro sobre ese abuso de poder. Isabela, tenemos que platicar, y si tienes un ejemplar de ese libro, claro que platicamos, absolutamente. Independientemente, mira, aquí ya está el teléfono. Uno, si estás fuera de, si estás en México, ¿verdad? Eh, es el 1-773. Ceci, a ver, ya me mandó la información. Ah, bueno, discúlpeme, ya Ceci me está mandando ahí, pero el teléfono que tenemos de acá, ya saben, si están en México, 1-773-475-7214. Si están en Estados Unidos, 773-475-7214. Ceci, pero claro que nos ponemos en contacto con Isabela Flores. Además es interesante, médico de Margarita la Loca, ¿sí? Margarita la Loca, y su abuelo, jefe de prensa, eso es una historia, ¿cierto, Norman? Toda una historia, pero yo también tengo otra historia. Fíjense que hace muchos años, no sé, 40 quizá, un poquito menos, estaba en el poder Miguel de la Madrid. Y recuerdo perfectamente que fui a una reunión atípica, porque iban pianistas y literatos y de todo. Pero el cumpleañero fue un 15 de septiembre, me acuerdo muy bien, era amigo mío y me invitó. Y cuando llego, me sientan, bueno, llego a un X sitio y unos segundos después llegan dos señoras
Y me presentan a una señora muy agradable, pequeña, agradable, bonita, y me la presentan de esta manera. Me dice, Norman, te quiero presentar a Lolita Torres, la bruja de brujas. Y en ese momento me siento yo, se sienta ella y empezamos a platicar, y platicamos como 2 horas. La verdad es que tenía un tema de conversación agradable, para mí diferente, interesante, y me confía que es asesora de Miguel de la Madrid en algunos temas. Ella era psicóloga y era astróloga también. Platicamos y como a la hora, me dice, ¿tú crees en la astrología? ¿Tú crees en los signos? ¿Cómo se llaman? En los, ¿cómo se llama esto? Cuando naces que tienes un... Horóscopo. Horóscopo. ¿Tú crees en el horóscopo? Y le dije, no, en lo absoluto, no creo en el horóscopo. Me dijo, bueno, ¿y si yo te dijera que tú eres acuario, por ejemplo, y que eres un acuario natural, por esto y esto y esto, con tal ascendencia y no sé qué tantas cosas? Me quedé boquiabierto, porque hizo una descripción de mi forma de ser, de mi actitud, casi describió mi futuro, ¿no? Me llamó tanto la atención que el día siguiente estaba yo en un Sanborns comprando un libro sobre horóscopos y bueno, la verdad es que fue impresionante. Después ya me platicaron que Miguel de la Madrid difícilmente daba un paso si no era antes consultada a Lolita Torres. Y bueno, Lolita Torres era una persona bastante mayor que yo, pero por supuesto que me encantaría que viviera porque era una mujer bastante inteligente y agradable, y su hijo también, y su nieto que jugaba béisbol con el mío en la Liga Olmeca, y bueno, pues eran gente muy, muy agradable, ¿no? Pero eso es un recuerdo que tengo con respecto a los asesores de este perfil, con esas características de los presidentes en turno. Estoy seguro que el presidente López Obrador no necesitó de esto, ni tampoco lo hace la presidenta de la República para poder gobernar con la justicia y con el humanismo que lo están haciendo. Sí, seguramente que no. Yo estoy convencido que no, pero déjenme decir, por ejemplo, a Vicente Fox Quesada creía en la numerología. Marta era de brujos, santeros y demás, ¿verdad? De hecho, hay una anécdota muy famosa de que le dio toloache y a partir de ahí Fox quedó como quedó. No, la verdad que Fox era pendejo desde siempre, era tonto, con mucho respeto lo digo, pero alguna vez una amiga una amiga personal tuvo contacto con la numeróloga de Vicente Fox. Estaba en España dando una clase y le dijo, no, es que Vicente Fox era un ferviente creyente de la numerología, que es esa práctica que estudia la vibración de los números asociados a letras mediante nombres completos, fechas de nacimientos, para interpretar la personalidad. Y así como nos cuenta Norman de Miguel de la Madrid Hurtado, bueno, así era Vicente Fox. Nunca lo vimos, pero están convencidos de que la numerología les va a dar el propósito de su vida y el destino de una persona, y que ambos, los números y las letras, funcionan como una especie de autoconocimiento. Así que hacen sumas, reducciones matemáticas y se obtienen números del 1 al 9, incluyendo números maestros de cada uno con características y energías distintas que ayudan a entender los patrones individuales de comportamiento y lo que deben hacer durante el día. Eso hacía Vicente Fox, pero lo de Miguel de la Madrid, fíjate, lo de Miguel de la Madrid es nuevo para mí, Norman, y eso nos muestra que uno aprende todos los días.
Y déjenme, tenemos muchas notas todavía pendientes. Tenemos a... déjame... ya perdí mi agenda. ¿A dónde está mi agenda? Por aquí está, Jaime. Aquí está mi agenda. Bueno, sí, en 15 minutos recuerden que tenemos la mañanera, pero lo dividimos, todavía tenemos tiempo, a veces nos vamos hasta un poco de más, pero Donald Trump, Jaime, amenazó anoche con invocar la ley de insurrección, que es una norma o una ley justamente que autoriza el uso del ejército al presidente de Estados Unidos para controlar la rebelión interna, Jaime. Sí, yo creo que Donald Trump está estirando la liga, está colmando la paciencia de una sociedad estadounidense que está siendo puesta a prueba por este fascista. Y yo no sé, de verdad, a mí me sorprende la cantidad el aguante que está teniendo el pueblo estadounidense con este tipo de acciones. Aquí en México ya habría protestas, no. Aquí en México ya estaríamos desbocados, pero en Estados Unidos, lo cual me habla de esta especie de marasmo, de inmovilismo político que hay en Estados Unidos. Y se explica por el solo hecho de que Estados Unidos es una sociedad donde el individualismo ha imperado siempre. No hay un sentido de la colectividad, no hay un sentido de la solidaridad. Y yo creo es que por primera vez siento que la sociedad estadounidense carece de los anticuerpos necesarios contra un fascista como Donald Trump. Es triste, es lamentable decirlo. He escuchado, he leído a numerosos intelectuales, escritores advirtiendo contra esta amenaza fascista, pero lo cierto es que no veo acción en las calles, ¿no? Mientras Donald Trump parece que está preparando el terreno para violar los derechos civiles un día sí y otro también. Quiere demostrar quién manda en esta nación. Y es un poco la copia de lo que fue ocurriendo en cámara lenta en Israel con Benjamín Netanyahu. Es increíble lo parecido que son las dos sociedades. El autoritarismo corre por sus venas y esta sed de poder y estas ganas, hay numerosos análisis que ya vaticinan que los más perjudicados bajo la era Trump van a ser no solamente los inmigrantes, sino también aquellos sectores que votaron por amplia mayoría por este personaje, votaron a favor de su propio enemigo, los va a arruinar. Son numerosos los análisis que ya vaticinan esto. Hay quienes incluso ya aseguran que la liga ya se rompió de tanta estirarla a Donald Trump. Y no quiero dejar pasar este momento para recordar, queridos amigos, que hace 2 años exactamente, hace 2 años, este 7 de octubre, ocurría el famoso atentado terrorista de Hamás contra la sociedad israelí. Pero, ya he visto que desde muy temprano, medios de comunicación en Estados Unidos y a Israel están lanzando realmente un verdadero tsunami de mensajes de hoy, hace 2 años, el terror se posesionó y patatín patatán, ¿no? Pero lo cierto es que durante 2 años el gobierno de Benjamín Netanyahu ha estado esquivando una investigación interna que tiene que ver con las múltiples sospechas que hay sobre la posible intervención del propio Estado de Israel en este atentado. También hay pruebas, testimonios de cómo el propio ejército israelí intervino en el asesinato de muchas de estas gentes que se supone que murieron en esa incursión de Hamás el 7 de octubre. Y esto habría servido de pretexto para que Benjamín Netanyahu lanzara la que era la más ambiciosa operación para hacerse con el control de Gaza y Cisjordania y borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino. Era un sueño largamente acariciado por sionistas, impulsada por Estados Unidos, que nunca ha ocultado esa alianza. Así es que yo les advierto, hoy vamos a escuchar
muchísimas voces que desde Estados Unidos e Israel van a hablar de ese atentado terrorista que causó la tragedia del pueblo palestino, que lo han colocado al borde de la extinción. Y una última nota: los 6 mexicanos que se habían sido detenidos ya se encuentran a salvo en Jordania. Ahí los vemos a todos ellos, incluido el sobrino de nuestro querido amigo Norman Pearl, y seguramente llegarán mañana a la Ciudad de México. No, Norman, sí, mañana llegan, qué bueno que llegan a salvo, y yo espero que todos los demás lleguen, pero yo quería tocar un tema, no sé cómo lo veas, Norman. Greta Thunberg, esta jovencita, 22 años tiene ahora, y Donald Trump, un personaje cercano a 80 años, y yo me pregunto, denostando a Greta Thunberg, ¿sí? Diciéndole niña revoltosa, cualquier cantidad de adjetivos, y yo me pregunto de qué edad mental es Donald Trump peleando con una niña que lucha a su manera por los derechos humanos, en este caso de los palestinos, y quien tiene una historia que cualquier persona, casi cualquier persona quisiera tener, y aquel, un autoritario, un autócrata, denostando a una niña que lucha por los derechos humanos. ¿Qué edad tiene Donald Trump, Norman? Fíjate que Greta es una niña que inició por lo menos su preocupación por el medio ambiente a los 8 años de edad. A los 11 ya se expresa de una manera. Se deprime, no quiere ir a la escuela porque ella piensa que el mundo no está haciendo poco o nada por el cambio climático. A los 15 abiertamente se declara como una activista. Después deja de acudir a la escuela un año para dedicarse exclusivamente a esta actividad y logra una fama. Tiene una fama muy bien ganada por sus luchas. Inclusive es imitada por el mundo, por muchas jóvenes, por muchos hombres jóvenes en el mundo, tratando de lograr un beneficio colectivo. De Donald Trump, pues podemos decir poco. Es un hombre pues con una edad mental diversa, porque en términos de perversión es mayor, en términos de reflexión es muy chico. Es un loco que tiene el poder. Es un loco con el poder. Es un poder que nunca le debe haber llegado a una persona de esa naturaleza. Pero lo que sí es cierto es que ambos coinciden en que son candidatos naturales para recibir el Premio Nobel de la Paz. En el caso de Greta ha sido candidata durante varios años seguidos, 21, 22, 23. Seguramente lo volverá a hacer. Y creo que ella se deberá dirigir como la ganadora de un premio Nobel, si es que puede tener en algún momento de su existencia cierta credibilidad. En el caso específico de Trump, bueno, es un hombre que si eventualmente lo recibiera, porque Estados Unidos lo compre, comprarlo, pues ya saben, significa convencer políticamente a Europa. Sería un premio Nobel más desperdiciado para poder estimular a una persona que verdaderamente hace algo por los demás. Donald Trump hace algo por los demás, sí, los desquicia, los afecta, los destruye. Fíjense que me quedo pensando acerca de esta ley de insurrección que está invocando Donald Trump. Y vemos que Estados Unidos se rige por interpretaciones muy discrecionales, muy a modo del presidente en turno. Yo recuerdo inclusive la permisividad que se les da. Ahora se le da permisividad a algunas agencias para que afecten, destrocen a su propia población, eligiendo, claro, a migraciones de carácter por razones étnicas. No tocan a los sajones, no tocan a los blancos,
se dedican exclusivamente a los latinos, como antes lo hicieron con los negros. Acuérdense que los negros fueron atacados en múltiples ocasiones de una manera permitida y también encapuchados. ¿Se acuerdan del Ku Klux Klan, que operó a placer sin ser detenidos durante muchísimos años? Bueno, ahora son oficiales que paga el pueblo de los Estados Unidos, pero lo hace para ser perseguidos. Y por cierto, muchos de ellos, en muchísimos casos, están siendo también disfrazados, están embosados, ¿no? En este caso no es así, pero ICE ha venido operando junto con otras agencias, con cubrebocas, y de tal manera que esto representa cobardía, no puede ser otra cosa, y lo hacen contra gente inerme, desarmada, etcétera, que tienen como delito simplemente el haberse decidido a trabajar de manera indocumentada en los Estados Unidos. Así que bueno, pues vemos las locuras de Trump, las locuras de sus subordinados como Bondi, como la otra mujer, ambas ex reinas de belleza, que tienen otras virtudes, que tienen otros talentos, y que hoy por hoy su única virtud es sojuzgarse de forma abierta a un loco, además a un mitómano, porque es un hombre que dice una mentira ahora y al rato otra, es decir, miente todos los días. Y ellos son incondicionales a este gobierno que pasará a la historia ciertamente como el gobierno más violento, más sanguinario y sobre todo clasista y racista que haya existido en la historia de los Estados Unidos, o por lo menos que haya sido tan elocuente su odio y sus actitudes contra su propia población, que esta es una guerra interna que está superando las guerras que eventualmente tuvieron. Ayer decíamos en el programa que Estados Unidos ha perdido todas sus guerras convencionales, ¿no? Bueno, esta guerra convencional la van a perder, de antemano está perdida porque no tiene razón de ser. Es una guerra que no debió de haber existido nunca y que pues simplemente se da porque el ciudadano común lo está permitiendo en la medida que no es solidario. Fíjense qué curioso lo que voy a decir. La solidaridad de las 200 naciones que existen dentro de Estados Unidos, que es un país de inmigrantes, impiden una solidaridad total de grupo. Los latinos se unen ciertamente, los asiáticos se unieron en su momento cuando durante la Segunda Guerra Mundial crearon campos de concentración para japoneses. Se unen en otros casos, se unen en el deporte, etcétera, pero cuando hablamos de temas de carácter sociopolítico, no lo hacen, y eso es lo que capitalizan los presidentes estadounidenses, ¿no? Que la gente, justamente por razones étnicas, por razones de nacionalidades de origen, no se están uniendo. Ojalá que los Estados Unidos, que sus habitantes terminen por entender que es ahora te toca a ti, mañana puedo ser yo. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de ver la reacción que podría haber tenido Obama en términos racistas, pero no, él decidió plegarse a los blancos y actuar como blanco y decidir como blanco, mi querido Jaime, mi querido Paco. Sí, verdaderamente sí, ya estamos por empezar, pero Norman, perdón, Jaime, ¿con qué nos dejas, con qué reflexiones antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pues esta mañana me sorprendió el comentario editorial, ya ves la columna que escribe y que graba Joaquín López Dóriga, cómo les encanta realmente seguir insistiendo con este tema. Básicamente la hipótesis, ya llegó la presidenta. Llegó la presidenta, buenos días. Buenos días. Buenos días.